Buenos días a todas y todos. Hoy es un placer estar otra vez con ustedes y de darle la bienvenida a la doctora Concepción Olavarrieta de México, que va a hablar con nosotros hoy hacia una nueva cultura prospectiva legislativa. Concepción es licenciada en Ciencias Diplomáticas por la UNAM de México, con estudios superiores en Derecho, Economía, Comercio Exterior, Planeación, Organización Estratégica, Procuración de Fondos y Prospectiva. Se ha desempeñado en los sectores público y privado en México y al exterior y cuenta con amplia experiencia en estudios de mercado, actividad técnico-económico y financiera, turismo, desarrollo urbano y de gran visión prospectiva. Ha impartido más de 1900 conferencias en el mundo y es la vicepresidenta mundial del Millennium Project y también la fundadora del Millennium Project en México. Pero además de esa gran biografía, es una persona extraordinaria, una gran amiga mía y una gran apoyadora de nuestra Fundación de Ética Visionaria. Así que, querida Concepción, estamos tan felices de que nos acompañas hoy y estamos en tus manos. Muchas gracias, Jan, encantada. Y me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí. Voy a pedirles que me autoricen para compartir mi proyección. ¿Sí? Creo que ya está. Ya estoy. A ver, yo ya estoy Ujú, abierta. ¿Sí? Vamos a ver esto, compartir. Ah, es esta. ujú, Aquí estamos. ujú, ¿Sí? ujú. ¿Sí? Exacto. Me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy, particularmente por lo que representa toda esta familia, que desde el punto de vista prospectivo y de lo que significan los riesgos en cuanto al futuro y las oportunidades que nosotros mismos podemos ayudarles a los que nos rodean y a terceras personas para que abran los ojos sobre las enormes ventajas que nos depara en estos momentos todo lo que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Voy a... Entonces, ¿por qué pensar en hacia una nueva cultura prospectiva legislativa? Sabemos que en el caso particular de México, se ha deteriorado la cultura de los legisladores. Y de alguna manera, en aras de tener controles sobre todos los aspectos económicos, políticos, sociales, etcétera, y dominar a la población, de alguna manera no están respondiendo a su responsabilidad de pensar en lo que es el futuro o los futuros para todos y los grandes riesgos a los que verdaderamente nos estamos enfrentando. Así es que brevemente lo que les voy a presentar el día de hoy lo elaboré pensando en el grupo de políticas públicas, pero realmente las políticas públicas inciden en todas las áreas que Jan nos ha propuesto desarrollar para este curso. Entonces, como un simple recordatorio, les menciono la historia de la Unión Interparlamentaria, que es una organización internacional de parlamentos mundiales, con el objetivo de promover la democracia, la paz y el diálogo entre las naciones. Abriga 170 parlamentos miembros. ¿Sí? Recuerden que Naciones Unidas tiene 193 miembros y tiene el estatus de observador dentro de la Asamblea General de la ONU. Después de muchos años, ya fue reconocida en el año 2002. ¿Qué es lo que promueve? Asistencia técnica para reformas parlamentarias, capacitación y apoyo, fortalecer la función legislativa, y sus contribuciones concretas van a representatividad de género, a lo que son la protección de derechos parlamentarios, a la participación juvenil, y es exitosa en varios ámbitos concretos de cooperación, democratización y diplomacia parlamentaria. ¿Cuáles son sus límites y las críticas que se le han impuesto? Que no tiene un poder de decisión vinculante, que sus resultados son desiguales
y que si bien fomenta la cooperación más que imponer estándares, se enfrenta a desafíos mundiales complejos. ¿Sí? Destaca las tendencias, nos ayuda a visualizar las tendencias y problemas y no tiene medios coercitivos para detenerla. Entonces, ¿qué tan exitosa es? Podríamos decir que respondiendo esencialmente a 5 preguntas, sería, como foro de diálogo parlamentario global, es muy exitoso. Para qué tanto influencia las buenas prácticas legislativas, es moderadamente exitoso. ¿Sí? Que impulsa legislación concreta en países miembros, es variable por el interés y la cultura del país. Y es muy limitado en resolver problemas globales directamente. Aquí tenemos, y lo vivimos muchos de nosotros, la reunión de la Cumbre Mundial de Comisiones de Futuros en Uruguay, que fue muy concurrida y se llevó a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2023. Y compete el tema a lo que les presento el día de hoy, que es la trascendencia de lo que es la gobernanza anticipatoria de la inteligencia artificial. Jerome Glenn, el presidente del Millennium Project, nos habla siempre de que es muy importante de que estemos alertas sobre los riesgos que implica el que tengamos una regulación ordenada que no inhiba la creatividad en el tránsito de la inteligencia artificial generativa a la inteligencia artificial general. La declaración final de esta cumbre, llamada lo que ya les mencioné, ¿sí? Tiene que ver, yo lo que hice es que la vinculé en el caso de México sobre los aspectos, en las comisiones de ciencia, tecnología e innovación, en la de puntos constitucionales, en régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Y esto es muy importante porque van a ver más adelante cómo de ahí surgió la idea propiamente de crear una nueva iniciativa por parte del gobierno mexicano complementaria a lo que ha sido este gran esfuerzo que arrancó Finlandia hace muchos años, ¿no? Las relaciones exteriores, trabajo y previsión social, vigilancia de la Auditoría de la Federación y la disciplina financiera de estados y municipios. Y en los resultados, en México lo vemos desde el punto de vista de su impacto, tiene 7 aspectos que a nivel federal tiene las comisiones legislativas competentes, perdón, me voy a regresar. Bueno, ya me fui. ¿Sí? Tiene las comisiones competentes cada una de ellas para poder hacer algo. Entonces, esto afortunadamente en México tenemos la ventaja de los estados y municipios tienen legislaciones autónomas que a veces no se parecen nada a la federal. Pero con un gobernador de vanguardia sí podemos empezar a hacer los cambios y ser un buen ejemplo. Y yo digo que esta es la parte constructiva por la que podemos en una escala más pequeña empezar a estar influyendo. Más adelante ya les relataré el análisis que hicimos nosotros a nivel de México y de toda la República. ¿Y qué está haciendo entonces en estos momentos? Está estableciendo orientaciones globales sobre inteligencia artificial, la Unión Interparlamentaria está mapeando políticas nacionales de inteligencia artificial, fomentando cooperación legislativa y regulando la inteligencia artificial globalmente, proponiendo, no lo está haciendo, pero de alguna manera está dando algunos indicadores que pueden ayudar. Aquí tenemos la reunión que se celebró en Santiago de Chile. Yo veo que es menos concurrida que la que se llevó en Uruguay. Y aquí me voy a meter específicamente a lo que dice el PNUD, ¿sí? Que es la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, en un gran documento que lo identifica como una guía para la acción transformativa. Es el uso de futuros en los parlamentos. Entonces, tenemos que, por una parte, se refiere a la relevancia de la integración de capacidades anticipatorias para la toma de decisiones parlamentarias que nos pueda llevar básicamente a 6 beneficios. Anticipación de desafíos, mejora de la toma de decisiones, adaptación a los cambios, promoción a la innovación, fortalecimiento de la gobernanza y ampliación de la participación y la confianza. Esto es bastante complejo por varios factores, ¿sí? La causalidad lineal y no lineal,
la multiplicidad de fenómenos y dimensiones entrelazados, la multiplicidad de agencias perspectivas, la incertidumbre e imprevisibilidad. Hay que desplegar, es urgente, una gobernanza anticipatoria coevolutiva y participativa en el marco de ecosistemas de inteligencia colectiva. Yo les quiero decir que si bien se manejaba mucho el término de ecosistema en el medio ambiental, yo recuerdo que haber reconocido con un gran impulso en el año 2023 en el Congreso de Futuros que organiza los Emiratos Árabes Unidos en Dubái, cómo hicieron casi todas las ponencias que se presentaron, nos hablaron acerca de ecosistemas. Nosotros en el caso de México ya habíamos hablado desde el año 2021 de que el camino para hacer acciones de prevención contra el crimen organizado transnacional deben de emanar prácticamente de un ecosistema de prevención, si no, no funciona. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? ¿A qué nos lleva la gobernanza anticipatoria? A la innovación anticipatoria, a la innovación adaptativa, a generar lo que sean las capacidades necesarias para la incorporación efectiva del uso del futuro, con el objetivo de que se puedan superar los anacronismos proyectivos, podamos introducir en materia de innovación, metodologías y herramientas y haya una anticipación sistemática proactiva. Los supuestos anticipatorios consisten en crear imaginarios futuros. Esta es la parte que yo les podría decir que a mí de la perspectiva fue lo que más me encantó. Que la responsabilidad sea nuestra, que la visión sea nuestra y que tengamos la oportunidad de ir planteando nuevas ideas que sean mucho más fáciles de adaptar y de integrar. Entonces estaríamos considerando que al crear imaginarios futuros llegaríamos a la aplicación de los supuestos anticipatorios en procesos de toma de decisiones basados en sistemas de inteligencia colectiva que da lugar a la gobernanza anticipatoria. Al respecto, les recuerdo que tienen una metodología desarrollada en Millennium Project en cómo se puede empezar a trabajar desde el punto de vista de municipios, departamentos, los sistemas de inteligencia colectiva. Las características de la gobernanza anticipatoria es que está orientada al futuro, practica la anticipación responsable, promueve la adaptabilidad y genera resiliencia, incorpora medidas sistémicas e intersectoriales. Esto me parece muy relevante, sí, porque a veces se nos ocurre una idea, nos sentimos muy creativos, pero no la vamos fundamentando lo suficiente, ni la vamos tratando de implementar y tocando puertas para que ésta se pueda llevar a cabo, ¿sí? Promueve la participación, la inclusión y la diversidad, valora el aprendizaje intensivo, reconoce el aporte de la inteligencia colectiva, genera espacio para la imaginación, la creatividad y la experimentación. Y las funciones parlamentarias en clave del futuro son la supervisión y rendición de cuentas, la legislación y la representación. Y esto me parece verdaderamente fundamental, sobre todo para inspirar confianza en que estamos dialogando con alguien que sí se interesa por construir un mejor desarrollo para su propio país. Las principales características de las comisiones parlamentarias, dice el PNUD, que es su enfoque proactivo y anticipatorio, el uso del futuro, la interdisciplina y transdisciplina, la disposición de aprendizaje permanente y flexibilidad de experimentación, diálogo multifactores con más participación social, capacidades organizacionales, un enfoque ético y de derechos humanos y la innovación de la gobernanza. Y aquí nos encontramos con los elementos clave para los parlamentos que deseen impulsar el uso del futuro en su práctica cotidiana. Tenemos que identificar quiénes son los líderes que realmente nos van a poder apoyar a quienes nosotros más bien vamos a poderle dar toda la información y toda la visión para que ellos promuevan y con una muy clara definición de cómo debe ser su estructura y su composición. Y aquí llamo la atención porque les voy a presentar más adelante dos posibilidades en relación con estructura y composición. La capacitación para el uso del futuro, el prototipo inicial y el marco legal. Y ya muy fundamentado en cuanto a lo que tenga que ser el apoyo de expertos, diseños metodológicos, planes de trabajo, ecosistemas de gobernanza y recursos económicos. Los aspectos operativos de las comisiones parlamentarias de futuros
son básicamente propósitos y objetivos, funciones principales y tareas, estructuras y capacidades anticipatorias, formas de operar y metodologías de trabajo, elección de temas, aportes de política pública y gobernanza anticipatoria y otros aspectos relevantes. Aquí les presento, son cuadros complejos que maneja el PNUD, pero yo quisiera llamarle la atención básicamente sobre los titulares. Estamos hablando de 14 países. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer dentro de nuestros propios países? En Latinoamérica, aquí van a ver ustedes que hay solamente 4 países participando de los 14 que menciona el PNUD y que son, ¿qué es lo que tiene como propósito los parlamentos de investigaciones con visión prospectiva? Sus propósitos y sus objetivos, sus funciones principales, sus estructuras y capacidades, sus formas de operar, los temas, los aportes de política pública y otros aspectos importantes. Entonces, sobre de este particular, yo les recomiendo a quienes estén trabajando sobre estos temas que se vayan en particular a revisar cómo cada uno se adapta a la cultura local en materia política, económica y social. Tenemos aquí a Finlandia, Islandia, Lituania, Paraguay, perdón, me voy a regresar atrás. Tenemos aquí a Brasil y a Chile, en el caso de Latinoamérica. Tenemos acá a Paraguay, bueno, Finlandia, Islandia, Lituania, Paraguay, Filipinas. Aquí tenemos a Polonia, Tailandia, Uruguay y Vietnam. Recientemente, no sé si participaron en la encuesta que mandó la CEPAL, para que quienes tuviéramos experiencia en materia de desarrollo de estudios de gran visión o estudios prospectivos desde el punto de vista territorial, aportáramos nuestra contribución, ¿sí? Entonces, yo voy a seguirme refiriendo en estos momentos y lo voy a retomar cuando lleguemos a lo de la CEPAL, cómo veo esa situación en general. Sí, el Comité del Parlamento para el Futuro de Finlandia ya nos lo presentó, ya nos lo presentó Sirkka Heinonen como la gran maestra futurista, la que ha participado desde su creación hasta el presente en el desarrollo del mismo y su expansión mundial. Entonces tenemos que ellos identifican lo que son las responsabilidades y funciones, las diferencias con otros comités y la relevancia de evaluar las tecnologías. La tienen identificada fundamentalmente en el área de tecnología, pero muy vinculado a cómo impacta otras zonas y particularmente todo lo que tiene que ver con ecosistemas. Y los ejemplos, ellos tienen un informe del comité que se integra ya prácticamente hacia la presidencia o su primer ministro, emite opiniones, hay proyectos y el desarrollo de actividades a través de experimentos. Y lo que tiene muy bien es la composición de cómo participa la Universidad de Turku y los expertos temáticos apoyando a esas visiones de futuros. Luego me referiría al caso de Chile, que pareciera que para fines de Latinoamérica es un excelente ejemplo, ¿sí? Y que los estamos estudiando en ciertos países, ¿no? La Comisión de Desafíos del Futuro es uno de los 24 comités legislativos y tiene como objetivos promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, ¿qué está sucediendo en los congresos o parlamentos según las cámaras, como sea nuestra integración desde el punto de vista legislativo? Es que la están enfocando mucho hacia estas comisiones de ciencia, tecnología e innovación, que permite un debate conjunto y la participación de miembros y participantes y un vínculo permanente multidisciplinario. Es defensora particularmente de los neuroderechos. Está promoviendo la creación del Ministerio de Ciencia y lo que está influyendo pretende influir en las políticas nacionales. Cuenta con mesas de trabajo, un Congreso del Futuro que organiza y va siguiendo una ruta, yo digo que bastante consistente en cuanto a su implementación. Por lo que se refiere a lo que dice el PNUD en materia de los pasos a un posible enfoque metodológico para impulsar el trabajo de las comisiones de futuro, y aquí está haciendo un énfasis en los procesos de inteligencia colectiva, la alfabetización en el uso del futuro y el fortalecimiento de capacidades de una gobernanza anticipatoria. Yo creo que es muy importante que recuerden que un gran énfasis tuvo Riel Miller, que fue el jefe del área de prospectiva dentro de la UNESCO. Y veremos un comentario cómo hay esta apertura del futurista a recibir otras opciones para ver cómo implementar realmente la participación activa
de lo que son los parlamentos, ¿no? El componente metodológico, de acuerdo al PNUD, tiene un enfoque de desarrollo con diseños metodológicos, procesos y la participación de diversos actores y sus anclajes institucionales con la intención de producir insumos concretos de calidad que sean valiosos y útiles para el desarrollo de actos legislativos o políticas públicas que den entrada al futuro de la anticipación. Y los futuros de los parlamentos son un camino para acelerar el progreso hacia el desarrollo humano sostenible. Y los aspectos clave son la confianza. Creo que esta es verdaderamente fundamental e incide en todo lo que maneja en la Fundación de Ética Visionaria JAN, una agenda de futura compartida y evaluar los impactos futuros. Ahora, particularmente, me voy a referir a todo lo que ha sido el análisis y la propuesta del libro de Gobernanza Anticipatoria y Prospectiva, un imperativo para América Latina y el Caribe, que ha promovido en nuestros países y con particular énfasis en las diferentes conferencias Javier Medina, el profesor y el doctor muy querido para todos nosotros, ¿sí? La región enfrenta, nos dice particularmente en la propuesta que hace aquí CEPAL, 3 trampas de desarrollo persistente. El crecimiento económico bajo, volátil, excluyente y no sostenible, una alta desigualdad y baja movilidad y cohesión social, y bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva. ¿Qué sucede? En algunos países, y voy a referirme en particular al caso de México, anteriormente teníamos un solo partido, como en estos momentos puede tener la fuerza popular Morena, de lo que ha logrado atraer a los diferentes mexicanos, ¿sí? Y teníamos que, terminaba un periodo de un presidente y entraba el nuevo y decía que lo anterior ya no servía. Eso creo que ha sido una de las grandes trampas para el desarrollo congruente de nuestros países. Y ahora lo que estoy viendo es que hay una participación mucho más activa de la sociedad. Han perdido fuerzas, en el caso de México, los partidos políticos oponentes, por razones de confianza y por razones de credibilidad en sus ejercicios. Y ahora, aunque tenemos un segundo ejercicio de Morena, sí hay cambios. Hay cambios en que se encuentran limitados por la falta de fuerza todavía y de convicción de que sí puede haber una nueva directriz y una nueva visión hacia donde podemos andar, ¿sí? Entonces, recordemos que básicamente sí hay esperanzas y sí podemos hacer cambios. Y voy a hablar de algo. Todavía tiene una gran fuerza política, en el caso de México, el expresidente, que fue el que puso a la nueva presidenta. Cuando digo que puso, es porque la acompañó, y la acompañó con mucho tiempo de anticipación a lo previsto y aprobado por la ley, a que viajara por país y a decirle a la gente que votara por ella. Se repartió muchísimo dinero desde el gobierno para que saliera. Ahora, ella es una doctora, es una mujer más preparada, pero tiene que ir tomando más fuerza y más capacidad independiente para poder ser práctica en su operación gubernamental. ¿Qué nos surge? Fortalecer las capacidades anticipatorias, la creación y consolidación de comisiones de futuros parlamentarios, el fortalecer las capacidades anticipatorias de los parlamentos en la región. En la Cumbre del Futuro, que a mí me parece uno de los documentos de nuestra agenda, como yo diría que es el documento de visión prospectiva de Naciones Unidas más importante que yo reconozco, y como consecuencia de él, ustedes recordarán, surge el Pacto del Futuro, la celebración de la Cumbre del Futuro y 5 temas prioritarios: el desarrollo sostenible y la financiación del desarrollo, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital, juventud y generaciones futuras, transformación de la gobernanza, un pacto digital mundial y una declaración sobre las generaciones futuras. Y yo creo que este pacto digital mundial está incidiendo particularmente sobre todo lo que es la visión del curso que está impulsando fuertemente Jan. El objetivo de las comisiones de futuros parlamentarios, según la CEPAL, es estar mejor preparados, mejorar la toma de decisión, contribuir al diálogo, superar las trampas de desarrollo, aprovechar las oportunidades emergentes, fortalecer la democracia y promover la cultura del aprendizaje continuo. El problema de la tercera trampa de desarrollo
es la debilidad de las instituciones y gobernanza poco efectiva. Yo les puedo decir de la experiencia de México, el expresidente dejó 20 iniciativas legislativas para que fueran aprobadas en el cambio de gobierno con la nueva presidenta. Esa es una presión política absolutamente terrible y desgastante, quien está por iniciarse en una nueva administración, y esperemos que nunca se vuelva a repetir como modelo, porque evidentemente si hay alguien que respalda y que pone todo el dinero para que pueda resultar electa y que tiene sus grupos de poder instalados dentro del gobierno, le resulta muy difícil arrasar con nuevas ideas que uno anhelaría que pudiera implementar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasa en materia de gobernanza poco efectiva en América Latina? Nuestro objetivo tiene que ser mejorar la gobernabilidad de los sistemas políticos y propiciar la estabilidad política, el desarrollo económico y la cohesión social. Los desafíos de la gobernanza, nos dice la CEPAL, son el bajo desempeño económico, la desafección representativa y democrática, el rezago y deterioro en la construcción del Estado de Derecho y la democratización del espacio digital. Voy a poner un ejemplo porque esto de la construcción del Estado de Derecho tiene que ver mucho. Por ejemplo, una de las herencias que tuvimos en México fue que decidieron que iban a cambiar todo el poder legislativo. Tenemos tres poderes, ¿sí? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son independientes. Bueno, ejerció mucha presión política el gobierno anterior y entonces decidieron que iban a convocar por el cambio de la mitad de todos los jueces. Eso significó una ignorancia absoluta, que ahorita lo están viviendo todo el aparato judicial y dice que para el otro 50% ya no se deja hacer, ya no se va a permitir que se haga. ¿Y por qué? Porque esencialmente lo que está sucediendo es que no tienen la capacidad para tomar decisiones y para poder juzgar los casos. Entonces tienen que entrar en programas de capacitación. Entonces el Estado de Derecho resulta vertebral para que sea efectivo cuando nosotros hablemos de una proyección con visión prospectiva entre los países y la democratización, desde luego, del espacio digital. Los principales riesgos políticos en América Latina, nos dice en este caso Inform, son la inseguridad del crimen organizado y el narcotráfico. Les recuerdo que el desarrollo científico y tecnológico en el mundo y el crecimiento del crimen organizado transnacional generan ingresos en paralelo, prácticamente. Según el Millennium Project, es superior lo que genera el crimen organizado transnacional que lo se asigna a todos los ejércitos militares del mundo. Esta situación sí la estamos viviendo, es muy grave, pero hay caminos. ¿Sí? La corrupción estructural, la nueva ola migratoria y deportaciones masivas, la democracia sin entrega, el avance del autoritarismo, la desinformación y polarización tóxica, la persistencia inflacionaria, el agravamiento del cambio climático, el auge del proteccionismo, la irrelevancia regional y la escalada de conflictos bélicos. La tercera sección, que es muy importante dentro de este documento, es el aporte de la gobernanza anticipatoria en la construcción de desarrollo sostenible y la superación de la tercera trampa para el desarrollo. Aquí lo que tenemos es qué se entiende por gobernanza anticipatoria. Se refiere a la inserción y aplicación de la perspectiva estratégica en toda la arquitectura de gobierno, incluyendo el análisis, políticas, focalización, decisiones, instituciones, legislación, prácticas, redes para promover una cultura de futuro en las estructuras de Estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y se los particularizaré después. Ya no nada más estamos atendiendo al Poder Legislativo. ¿Quiénes son los que proponen leyes también? Entonces nos vamos con el Poder Ejecutivo también. Veremos ya este detalle, cómo lo estamos analizando. Entonces hay que generar capacidades institucionales, técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Sobre esto, en el estudio de visión prospectiva territorial, insisten mucho en esto y le llaman TOP, técnicas, operativas, políticas y prospectivas, que son necesarias para impulsar las grandes transformaciones en el modelo de desarrollo. Y desde la gobernanza anticipatoria se propician procesos y herramientas concretas,
como son la planificación a largo plazo, la adaptación y resiliencia, la innovación y tecnología y la participación y diálogo social. Hay evidencia empírica y análisis de la situación actual y retoma la CEPAL, en particular lo que son las experiencias. En el caso del Parlamento Europeo, se los dejo aquí para que ustedes ya lo analicen cuando lo empiecen a trabajar en nuevas propuestas. La estructura de Finlandia, cómo la tiene. En el caso, la experiencia de Singapur, cómo lo hace desde el punto de la exploración, del desafío y del crecimiento. Aquí, en el caso, prosigue el caso de Singapur. Y aquí tenemos la experiencia de Chile y cómo es una guía muy gráfica de cómo va implementando lo que es las propuestas de nuevas iniciativas legislativas. Y la experiencia de Uruguay, si ustedes ven, son modalidades muy adecuadas a las posibilidades para implementar en los diferentes países una puesta en marcha de una comisión de futuros realmente. Y la conclusión y el llamado a la acción, la CEPAL propone 3 recomendaciones para los legisladores y líneas de acción: creación y fortalecimiento de las comisiones de futuros parlamentarios, el desarrollo de capacidades de perspectiva legislativa y la comunicación estratégica de la agenda de futuro. Ahora, nosotros, y se los voy a presentar ahorita adelante, hemos tenido experiencias ya de muchos años, de más de 20 años, ¿sí? En por qué no progresamos. Puede ser por varios factores, pero yo creo que es nuestra responsabilidad como futuristas profundizar en qué ha sucedido. ¿Por qué si son tan exitosos en otros países, nosotros no hemos podido llevarlos a cabo? Si estamos hablando de Latinoamérica, y estoy hablando de la parte continental, estamos hablando que solamente el 25% de nuestros países tiene comisiones parlamentarias de futuros. Algunos otros están empezando a trabajar dentro de ello y creo que dentro de ellos está Costa Rica. En particular, me voy a referir ahora qué ha pasado al caso de México. Miren, en el año 2007 se crea la Comisión Especial de Prospectiva, que fue bicameral, ¿sí? Para la definición del futuro de México. Y no se concretó por falta de apoyo político y presupuesto. ¿Por qué? Porque la prospectiva da mucho poder y da mucho poder político a la gente, ¿sí? Entonces, en 2022 se propone la creación de la Comisión de Futuro como órgano legislativo especializado en análisis prospectivo estructural, evaluación de tecnologías disruptivas, riesgos existenciales, transición hacia la inteligencia artificial avanzada y la seguridad nacional tecnológica. No se consolidó. En 2024-2026, que es lo que estamos viviendo, el tema sigue en discusión dentro de las comisiones de ciencia, tecnología e innovación, en los espacios de parlamento abierto, en los grupos de trabajo sobre inteligencia artificial. Continúa más como una iniciativa en evolución que como una institución plenamente establecida. Aquí tenemos a Javier Medina, que vino y les presentó justamente una síntesis de lo que es este libro, de lo que yo les he mencionado ahorita, de Prospectiva Legislativa y Gobernanza Anticipatoria. Aquí tenemos una gran lideresa que es Amalia García, que ella dentro de la comisión tiene la Agenda 2030, y aquí tenemos a la senadora Harp, que tiene dentro de su responsabilidad el área de la Comisión de Tecnología Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y qué ha pasado? Se necesitan presupuestos asignados. Se necesita tener una cultura más responsable en cuanto a lo que se puede llegar a lograr si entre todos caminamos juntos. Y yo creo que lo que nosotros estamos proponiendo, que es lo que les voy a presentar ahorita, para el caso de México, tiene que ver puntualmente con algo que yo considero que es que es más práctico. Y esto porque son las nuevas iniciativas prospectivas. No me estoy metiendo con las legislaciones actuales, sino nada más nuevas iniciativas prospectivas para acuerdos legislativos, federal y estatales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros pensamos de esta manera diferente, yo le pedí que me dieran, retomar primero
una serie de opiniones, como en el caso del PNUD, que es la integración de las capacidades de la toma de decisiones parlamentarias puede conllevar los siguientes beneficios: anticipación de beneficios, mejora de la toma de decisiones, adaptación a los cambios, promoción de la innovación, fortalecimiento de la gobernanza y ampliación de la participación y la confianza. Ahora bien, le pregunté a Ariel Miller, ¿sí?, de la UNESCO. Él es de origen canadiense, pero ha vivido muchísimo tiempo y ha trabajado tanto en la OSD como en la UNESCO. Dice, y esto contesta, los esfuerzos de México, cuando le platiqué esta idea, me dijo, los esfuerzos de México para liderar la gobernanza anticipatoria puede ser un prerequisito para la supervivencia mundial. Le dije, Jerón, bueno, ¿y tú qué opinas? México puede volverse un líder mundial creando e implementando los sistemas de gobernanza anticipatoria para el mejor futuro de la inteligencia artificial. Y creo que aquí tenemos la visión de dos grandes futuristas que nos dicen, no solamente están las comisiones de futuros, puede haber más comisiones o puede haber más grupos de trabajo que se integren y responsabilicen más los futuros de nuestros países. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? En particular, una investigación muy extensa de todas las legislaciones parlamentarias que existen en México en cuanto a, para ver de la coyuntura, por dónde podíamos meter en que hubiera una visión prospectiva de todos los nuevos acuerdos legislativos federales y estatales. ¿Y por qué era importante? Porque la gobernanza de la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial general, demanda urgentemente que todos los congresos y parlamentos del mundo actualicen sus legislaciones incorporando visiones de futuros con un enfoque constructivo y evaluable. Porque la Unión Interparlamentaria, que es el vínculo, como ya les mostré, con la ONU, está impulsando la creación de las comisiones de futuro. Y porque las comisiones de futuros, este es un documento que entregamos ya al Congreso a una líder joven, dice, el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y los congresos estatales pueden volverse el modelo a seguir como grandes líderes parlamentarios innovadores mundiales si regulan en sus comisiones de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias que todas las nuevas iniciativas legislativas conlleven visiones viables a corto, mediano y largo plazo con beneficios medibles. Y yo creo que este es el gran cambio y es muy simple. Es cuestión solamente de que nos vayamos a visualizar y que ellos los invitemos a que también lo hagan, ¿sí? Que todas las nuevas iniciativas legislativas conlleven esta visión y con el fin de detectar los beneficios prioritarios para el desarrollo de los ciudadanos y del país. Así tenemos que la vía para implementar las adiciones al articulado federal y estatales nos muestran que las comisiones de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias pueden tener diferentes denominaciones. Y eso es importante para que pensemos, no, nosotros no tenemos en esta provincia, en este departamento, en este estado, unas comisiones con esos nombres, pero sí hay unas que son las que establecen las normas para que se presenten las nuevas iniciativas. Y hacia esas nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Entonces, la única frase que se propone dentro del articulado competente es promover esta visión prospectiva a corto, mediano y largo plazo con beneficios medibles. Las adiciones al articulado, entonces, en el marco jurídico federal, para el caso de México, está la ley orgánica del Congreso, ¿sí? Y se analiza la ley y no necesitan ser ustedes expertos jurídicos sobre el tema. Es la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, en su título segundo, se van a ir al detalle de la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados. En el capítulo sexto, en el apartado de las comisiones de futuros, en la sección primera de las comisiones de futuros, es donde encontramos que sí se puede meter esta frase, ¿sí? Y eso así lo fuimos trabajando para todos los reglamentos de la Cámara, la ley y los reglamentos de la Cámara de Diputados. Dice esto, debe decir esto, ¿sí? Y también, y van a ver que aquí son diferentes títulos, diferentes artículos. Es un trabajo muy minucioso, pero que se puede implementar sin mayor problema una vez que se entendió hacia dónde sí lo podríamos incorporar en la legislación correspondiente. Y sí lo podemos entregar también como ejemplo a nuestros países para que lo piensen los líderes parlamentarios
cómo lo pueden adecuar localmente. En el caso de la Cámara de Senadores, vuelve a hacer otra vez el análisis del reglamento en lo general, títulos y capítulos, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, sí hay caminos porque ellos tienen, para preparar una iniciativa, tienen que seguir 8 o 9 pasos. Bueno, si esos 9 pasos, simplemente esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias les adiciona que con visión a corto, mediano y largo plazo, con beneficios medibles, estamos ya con un camino más viable y no tenemos que pedir más dinero, porque las comisiones tienen asignadas sus presupuestos y es una oportunidad para que se puedan contratar a los futuristas experimentados en las diferentes temáticas que cada comisión maneja. Ahora, el marco jurídico de cada estado ya no me meto en él, pero sí fue un análisis muy acucioso y que la intención de haber entregado la carpeta a una líder joven era para que ella pudiera ver las oportunidades de que se empezara a implementar esto en alguno de los estados de la República. En particular, yo se lo mandé a Guillermo Gándara, el director de River actual y también es el presidente actual del Nodo Mexicano, y a Yadira Ornelas, para que vieran en qué estados de la República había fortalezas. Les mandé las carpetas correspondientes para que lo empezáramos a promover con los líderes en cada uno de ellos. Ahora, la novedad de esto, yo le agradezco mucho a Daniel Villaverde que presentó el pasado sábado lo que era la visión de lo que es la regulación de la inteligencia hacia la inteligencia artificial general, es que haya colaborado conmigo en este análisis de lo que es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo nos podríamos meter? Dice, ¿por qué es estratégico incorporar una visión prospectiva en el Poder Ejecutivo Federal y en las iniciativas que mide el Ejecutivo? Por varias razones. Porque aun cuando los legisladores vienen trabajando sus propias iniciativas, si algo les manda el Ejecutivo, la prioridad y el peso político que tiene, lo que manda la presidenta, es lo primero a lo que le van a hacer caso. Entonces, por una parte tenemos la complejidad de los retos actuales hacia la inteligencia artificial general, que nos abre una oportunidad para que el Poder Ejecutivo consolide propuestas de futuro en sus decisiones, porque ya en su Plan Nacional de Desarrollo que presentó 2025-2030, incorpora una mirada hacia el futuro al plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo y al perfilar un Plan México con un horizonte estratégico. Consecuencia, es un momento oportuno para generar la cultura y la responsabilidad prospectiva de cada Secretaría de Estado. Y porque los diversos países han incorporado capacidades de prospectiva directamente en sus poderes ejecutivos. Finlandia, Singapur, Emiratos Árabes, o sea, ya estamos en esa vertiente, ¿sí? Y sus experiencias muestran que la calidad de sus políticas públicas facilita la priorización con visiones de desarrollo más sólidas. Entonces, si ustedes están viendo unas flechas, hay una retroalimentación en los dos sentidos para poderlas implementar. ¿Qué hace esta Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal? Básicamente recibe todas las secretarías. Nosotros tenemos secretarías, creo que ustedes les llaman ministerios en algunos de sus países, sí que son las que mandan las iniciativas que consideran relevantes. Por ley, es el fundamento jurídico para integrar una visión prospectiva hacia qué es lo que ellos tienen que hacer, observar este reglamento interior que plantea la comisión para presentar sus iniciativas. Aquí están los lineamientos a que deben sujetarse las dependencias federales y estatales. Entonces, la Consejería Jurídica es el canal, llamemos así, del Ejecutivo General para que les exija a las Secretarías de Estado que todas sus nuevas iniciativas legislativas incorporen la frase que tanto les vengo diciendo de una visión prospectiva con beneficios, prospectiva medible a corto, mediano y largo plazos, con beneficios prioritarios medibles para el desarrollo del país. Y aquí tenemos, en el caso de México, estas son las 21 secretarías de Estado. Y son bastante poderosas, les quiero decir. Están en Agricultura, Bienestar, Comunicaciones, Cultura, Ciencia y Tecnología, SEDATU, la Secretaría de Defensa Nacional, Medio Ambiente, Marina, Seguridad, Hacienda, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, Educación, Mujeres y la Agencia de Transformación Digital. 21 secretarías de Estado y una agencia. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en particular, con el reglamento de cada secretaría y de la Agencia de Transformación Digital, con los lineamientos, estos en particular,
Entonces ya volvemos a facilitarles dónde está la fuente para que sí la puedan trabajar y la puedan impulsar. O sea, hicimos el mismo ejercicio desde el punto de vista legislativo, parlamentario, en cuanto a sus regulaciones, como desde el punto de vista del poder ejecutivo. ¿Sí? Esto creo que facilita el camino a seguir. Y me gusta muchísimo, yo escogí dos frases para terminar mi presentación. Me gusta mucho esta frase de Gastón Berger, que es pensar a lo lejos, a lo ancho, a lo profundo, tomar riesgos y pensar en el hombre. Y esta de Mahatma Gandhi me encanta, que dice, sé tú el camino de lo que quieres ver en el mundo. Les recuerdo que Mahatma Gandhi murió en el año de 1948. Muchas gracias y estoy abierta para la sesión de preguntas y respuestas ya. Y voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, querida Concepción. Nos has dado realmente una guía maestra para lo que tenemos que estar haciendo en todos nuestros países. Y sí tenemos aquí en Costa Rica un compromiso a base de una reunión que tuvimos ayer para impulsar. Tenemos cambio de parlamento el 1 de mayo y cambio de presidente el 8 de mayo. Vamos a abrirlo a los comentarios, por favor. Ya te están dando muchos aplausos. Muy, muy merecida. Tenemos algunos comentarios. Querido Gudelio, comenzamos contigo. Gracias, gracias, Jan. Bueno, por supuesto, debemos felicitar a la doctora Concepción, una excelente presentación. La doctora Concepción tiene una extraordinaria habilidad para sintetizar el conocimiento, es admirable, para analizar tendencias y para presentar los retos de futuro. Es extraordinario como organiza sus presentaciones, como nos explica todo lo que nos trae. Quería hacer un comentario y me gustaría saber la opinión de la doctora Concepción en el siguiente aspecto, ¿no? Todo está muy bueno, todo, digamos, desde el punto de vista teórico es extraordinario, pero cuando queremos acercarnos al sector político, nos enfrentamos con grandes barreras. Yo recuerdo hace muchos años, en el año 2004, 2005, si no me equivoco, estaba en efervescencia el esquema socialista de Chávez en Venezuela y yo trabajo en el sector petrolero. Se le hizo una propuesta a los ministros de energía, del sector económico, de planificación, de aprovechar esa evolución al socialismo para transformar el sector petrolero, incorporando a pequeñas empresas, a emprendedores, digamos, rompiendo un poco los moldes tradicionales de las empresas grandes y abriendo un abanico de posibilidades para mucha gente, con la intención, por supuesto, de generar empleo, de reducir la pobreza, de lograr el crecimiento económico, entre otras cosas. ¿Saben qué nos respondió un ministro? En el socialismo no queremos eso. Queremos más bien mantener a la gente pobre. Así mismo, textualmente, mantener a la gente en la pobreza, porque la gente pobre la podemos manipular, la podemos engañar, la podemos falsear, la podemos comprar con una bolsa de comida, con una limosna, y siempre estarán votando por nosotros. Un día les rompemos las piernas y al otro día les regalamos una silla de ruedas y están felices con nosotros. Pero si le damos empleo, si lo sacamos de la pobreza, se van a transformar en clase media y la clase media se opone al socialismo. Así nos dijeron, palabras más, palabras menos. Entonces imagínense ustedes con una clase política de ese estilo, cómo pueden sembrarse estas ideas tan buenas que tú estás presentando hacia los sectores parlamentarios, hacia el Ejecutivo y hacia las instituciones en general de nuestros países. Es mucho lo que hay que hacer, es grande el reto. Muchísimas gracias, doctora Concepción, por su presentación. Muchas gracias, Gudelio. El camino es difícil, pero hay que tocar puertas y no hay que dejar de tocar puertas. Y un ejemplo para mí admirable es Jerome Glenn, cómo empezó en el año de 1992 con la Universidad de Naciones Unidas, ¿sí? Tocando puertas. En el año de 1996 terminan el estudio de factibilidad del Millennium Project y ahora tiene más de 70 nodos en el mundo, pensando, invitándonos a pensar, aportándonos los ejemplos
de lo que podemos crear y cómo podemos empezarlo a trabajar. Yo le debo mucho a Jerome Glenn, en verdad, todo lo que ha sido la gran visión para construir juntos nuevas ideas. Tanto el Premio del Milenio Mundial para Niños, Jóvenes y Maestros, que creo que fue un detonador muy importante, porque la visión de los niños, cuando se trabaja con ellos y se les da la información y se les deja la responsabilidad de que ellos digan cómo quiero vivir mi vida dentro de tantos años, fue verdaderamente maravillosa. Y yo creo que ahí tenemos que empezar, tenemos que trabajar en todos los ámbitos, pero yo cuando menos sí tengo el antecedente en mi país que desde siempre hemos tocado puertas. Y poco a poco, hemos ido abriendo una cultura. Y esa cultura, la gran contribución que ha tenido para nosotros es de que cada vez hay más generaciones jóvenes que están interesadas en participar. Y el mejor modelo es por decirles algo. Daniel, perdona la discreción, ¿qué edad tienes? 30. Tú tienes 30, yo tengo 85, ¿sí? Díganme, aquí hay creo que es un ejemplo verdaderamente maravilloso. Guillermo Gándara, que es el nuevo presidente a quien les pasé todo lo del Nodo del Milenio Project, tiene 50 y tantos años. Entonces estamos hablando ya de tres generaciones, de dos generaciones después de nosotros, ¿sí? Entonces creo que por allí sí se pueden empezar las cosas. No nos debemos de desalentar porque no entendió el ministro. O en el caso de México, nosotros empezamos y sentíamos que teníamos mucho apoyo de un gran líder, etcétera, etcétera. Y a la mera hora salió una información altamente riesgosa, que decimos, nos vamos a parar, no es con este líder, mejor nos vamos a ir con esta otra líder que es más joven. Y ella con su coyuntura y con la edad que tiene, yo estoy segura que lo va a implementar. Vamos a darle los tiempos. Pero nosotros, yo en mi caso como adulta, lo que siento ya de la cuarta edad, lo que siento es la responsabilidad de abrirles los ojos para evitarles que repitan los mismos pasos que nosotros ya vimos que no funcionan. Excelente. Yo quiero complementar lo que estás diciendo porque me dejó pensando lo que dijiste, Gudelio, sobre romper las piernas y después regalar la silla de ruedas. Mi respuesta como psicóloga sería, eso es un concepto que tú estás enseñando a tus hijos y a tus nietos, porque con el mismo marco que acaba de mencionar Concepción, la justicia intergeneracional es algo que tenemos que ir sembrando. Entonces, si una persona tiene la capacidad de decirte que sí, que están enseñando esa porquería a las próximas generaciones, a ti te toca trabajar eso con esa persona y romper ese esquema que tan falta de amor y cariño para la humanidad lo está llevando en su corazón. Y tienes que parar tu mentalidad de técnico y poner tu corazón de papá y dialogar con esa persona para ir rompiendo. Si lo tenemos que hacer por uno, en todo el mundo tenemos que construir una humanidad diferente, porque no podemos permitir que esas ideas, esas actitudes se pasan de una generación a otra. Disculpa mi agresividad, pero me moviste mucho mi corazón con ese comentario, que es bueno. Querida Guillermina, seguimos contigo. Sí, gracias, buenos días. Realmente, pues, Conchita, mis felicitaciones. Es un trabajo tremendo y sobre todo, yo creo que en el caso de Conchita es muy importante el acercamiento que ha insistido ya en tenerlo a los tomadores de decisiones. Porque ahora que platicaba Gudelio, yo pensé que estaba hablando de México
México el sexenio pasado, ¿cómo se parece? No las mismas palabras, pero los mismos hechos. Y había un analista que se llamaba Ernest Feder, algunos de ustedes lo han de haber conocido. Él decía que en México existía la ley de la piñata, en donde cada uno de los nuevos que entraba rompía la piñata del anterior y empezaba a construir la suya propia, ¿sí? Y por eso no podíamos tener una memoria común, no podíamos avanzar porque avanzabas en un momento, estabas platicando, nos ha pasado mucho con algunos tomadores de decisiones y venía el siguiente periodo, ya no estaban, ¿no? Y así uno tras otro, tras otro. Entonces, es muy difícil avanzar así. Y entonces, pues, esto de no quitar el dedo del renglón, Conchita, pues, felicitaciones, estamos juntos, cuenta con nosotros, con la confianza y con lo que nos ha inyectado Jan, con la, aparte de esta confianza, la esperanza de que cambiemos algo. Gracias. Es todo. Gracias, querida Guillermina. No sé, Concepción, si quieres hacer un comentario. A mí me gusta muchísimo hacer equipo con Guillermina, ¿sí? Porque estamos justamente en la cultura mexicana de sembrar la prospectiva, desde hace muchísimos años. Yo llegué con ella y con Tomás Miklos a su seminario, fui a dos de las clases que impartía para tomar idea. Tomás Miklos vino a mi casa. Es decir, si nos juntamos todos los futuristas y nos vemos más que como una competencia, nos vemos como un grupo solidario, creo que avanzamos mucho más rápido, ¿sí? Y eso es lo que yo he sentido mucho apoyo, mucha luz por parte de Guillermina y por parte de absolutamente todos, ¿sí? Los futuristas que saben muy bien porque son generosos, han compartido situaciones similares, entonces no hay envidias dentro de nosotros, ¿sí? Sergio, no sé cuántos libros ya tengo tuyos maravillosos, ¿sí? Muchas gracias por todo lo que me has enviado, ¿sí? ¿Sí? Excelente, es muy cierto. María Elena, por favor. Levanta tu mano. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, querida Concepción, por darnos esta charla tan, digamos, maravillosa de todo el tema de que nos muestras y nos gestionas y nos dejas más preguntas que respuestas en todo el tema de que la gobernanza anticipatoria, pues si bien no es una metodología, sino lo bien mencionabas que era un cambio de lógica del tema del ejercicio del poder, de cómo, que me pareció muy interesante el tema de cómo mostrabas los 10 principales riesgos políticos de América Latina en el año 2025 y de cómo esos riesgos uno los puede asociar en el tema de que pues ahorita América Latina pues está en el que ya hemos podido identificar esos posibles riesgos, esas posibles dinámicas de incertidumbre que nos acogen. Y ahí está el reto de cómo logramos desarrollar pues esa capacidad institucional desde cada una de las instancias en las cuales nosotros nos hemos desempeñado en lograr, digamos, eso que tú dejaste en cada una de las filminas y en cada una de las conversaciones que nos diste, el tema de anticiparlos colectivamente, ¿no? De que allí está el tema de que todo esto pues es una necesidad estratégica para la región y pues como lo decían mis antecesores de cómo lograste establecer ese resumen en tan poco tiempo porque eso es un tema de que uno puede empezar a hablar muchísimo. Entonces no es más que agradecerte por esa charla tan motivadora. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Seguimos contigo, Sergio. Gracias. Pues es un doble placer. Primero, también por compartir el espacio con todas y todos ustedes, que siempre es un
un alimento nutritivo, no sé, para el intelecto, sino para el alma. Y particularmente también mi reconocimiento y admiración para Conchita, que pues en sus exposiciones siempre es brillante, ¿no? Y el trabajo también muy bien documentado, muy bien expuesto. Comparto muchas de las cuestiones, prácticamente en la totalidad. En el 2010 yo empecé el trabajo de mi tesis doctoral. 2012 ya lo publiqué. Bueno, fue la fecha en la que me titulé y se publicó en el 2014. Eh, ah, Mi atención estaba más centrada en el aspecto global. O, y era la cuestión donde me preguntaba yo a partir de un texto que para mí fue muy ilustrativo, que era La sociedad del riesgo, y donde yo tomé el concepto de riesgos globales. Y decía, bueno, pues es que tenemos riesgos globales porque tenemos problemas comunes. Y yo no pienso ni creo que realmente la situación del cambio climático, el terrorismo internacional, el crimen organizado, se resuelva sin que esto deje de reconocer la importancia que tiene que dos países pues hagan sus acciones bilaterales. Pero no le veo la solución de raíz, de fondo, al problema de la crisis de la corrupción estructural, que fue un concepto entre muchos otros muy importantes en el trabajo, Conchita, porque para mí ese concepto estructural no es de país ni de América Latina, es del mundo. Creo que ahora el ejercicio de la administración actual de Estados Unidos no me dejará mentir porque es una evidencia, pues es un hecho, que solamente no se verá si no se quiere ver, pero pues, yo creo que allí está una situación así como muy importante. Por otra parte, sí, también me ha llamado la atención entre lo que es, por lo que también se habla de los peligros de la democracia, en donde con las elecciones y que vienen cada gobierno y que cada gobierno quiere poner su propio plan, entonces ahí no hay continuidad, que es algo que, por ejemplo, algunos comentaristas señalan que China ha tenido continuidad, entre otros países, desde luego, ¿no? Continuidad. Inmediatamente se dice que si lo que se privilegia y lo que se quiere es tener un gobierno autoritario, ¿no? Que sacrifique la cuestión de las libertades, como la de expresión, la de reunión, etcétera, todo este tipo de cuestiones, por la cuestión de la eficiencia económica. ¿No? Entonces, a mí me parece que hemos estado entrampados en los conceptos que luego me parece que no están muy claros a mi entender en algunos casos, en algunas cuestiones de lo que es el socialismo, el comunismo, como digamos, los ejercicios reales que se llama como el comunismo real, como su fase previa al socialismo, etcétera, de las experiencias que se han tenido con diferentes países, etcétera, y la diferencia siempre entre el ser y el deber ser en la parte teórico-conceptual. Incluso poco se habla de lo que realmente es el anarquismo, pero amén de la reflexión sobre estas concepciones y todo, a mí me parece que tenemos que ir entendiendo más la combinación, porque estamos en una sociedad prácticamente en que podemos combinar, mezclar, que son híbridos ya prácticamente, que funcionen de acuerdo con las necesidades que tiene cada país, guiándose desde luego por los principios universales, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hablando concretamente también de México, que decía yo, bueno, pues cada gobierno llega y cuando aquí se plantea supuestamente, ¿no? Un proyecto de nación llamado Cuarta Transformación, y se dice, bueno, hubo un primer piso y ahora viene un segundo piso,
pues sí, hay muchas cuestiones que tenemos que reflexionar. Una sobre cómo es que, por ejemplo, un gobierno puede dejar, digamos, acotado al siguiente gobierno o hay una continuidad de proyecto y si hay esa continuidad de proyecto, a la persona que queda se le llama títere. No, que a mí cuestión que me molesta mucho, sobre todo porque mucho nos ha costado como país y comunidad que un liderazgo femenino llegue y esté pues impulsando y sin considerar los contextos específicos que tiene para la toma de decisiones ya, pues simple y sencillamente por el afán solamente de descalificar o de enlodar, porque vivimos una sociedad de escándalos de todos los días que ya no sabemos ni en qué creer ni qué creer. Entonces, esa desconfianza generalizada es un problema fundamental. Pero aquí en este grupo, afortunadamente, lo que se construye y lo que se está haciendo es confianza y creer en que las cosas que valen la pena son de largo plazo. Así que se han hecho muchos esfuerzos que todavía no han cristalizado como quisieran, pero se han puesto algunos, digamos, cimientos y se han puesto bases para seguir construyendo, aunque los logros no los alcancemos a ver. Nuestros nietos, las futuras generaciones, seguramente se verán beneficiados y podrán impulsar mucho más de lo que nosotros hemos logrado. Muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento y mi felicitación. Gracias, querido Sergio. Concepción, ¿quieres hacer algún comentario o seguimos con Eleodoro? Bueno, yo mil gracias porque sigues en los temas de prospectiva toda tu vida. Entonces siempre vamos a aprender unos de otros aquí en México, Sergio, y desde el punto de vista de tu experiencia en materia política, pues es muy relevante. Es muy relevante lo que ha sido todo un proceso de darte cuenta de lo que es la evolución y los grados de complejidad que ello implica, ¿no? Entonces somos un equipo y ahí estamos y todos juntos vamos a crecer. ¿Sí? Sí, y excelente que tenemos por lo menos este foro y el de Guillermina también los viernes para irnos compartiendo y lamentando. Es una forma de darnos como un buen impulso, a mí me parece. Eliodoro, estamos contigo ahora. Muchísimas gracias, felicitaciones, Concepción. Me ha sido muy útil este recuento de todo lo que se está haciendo en la materia. Me quedé pensando que si esta reunión se hubiera ocurrido hace 15 años, no se pudiera haber hecho este relevamiento de tantas cosas que están en marcha. Esto es muy importante tenerlo presente, o sea, las cosas quizás no avanzan a la velocidad que uno quisiera, pero sí avanzan. Y por eso es que yo creo mucho en la protopía, más que en la utopía y que en la distopía. Creo en la protopía, en el avance progresivo con que se van dando las cosas. Mm. Escuchándolos, me acordaba de algunas frases que yo creé para poder trabajar en procesos de transformación, que era el cómo meter política, cómo meter cambio, cómo meter lo que sea. Bueno, el cómo meter tiene que ver con, es un acrónimo, tiene que ver con el manejo de conceptos, modelos, metodología y técnicas. ¿Cuál es el problema que usualmente ocurre? Que la gente quiere ir directamente a la técnica y a la metodología sin entender el modelo y sin entender los conceptos que lo sustentan. Es por eso que estoy trabajando en el tema de lo que estoy llamando la sociedad hiperinteligente, porque sí creo que con este avance hacia la superinteligencia está ocurriendo algo importante. Y es que todo eso son sistemas de optimización, pero no de orientación. Una metáfora que utilizo para eso es como un juego de ajedrez en donde cada pieza es súper inteligente para optimizar algo, pero no sabe qué juego está jugando. Entonces, alguna pieza está jugando ajedrez y otra pieza está jugando Go y otra pieza está jugando damas. Y entonces tenemos un problema básico que es de orientación. Y es ahí donde aparece el tema que has estado tocando, porque creo que ya la política no alcanza, creo que hay que gobernar los marcos y no los resultados, y ahí comienzo a desarrollar el concepto de lo que llamo metapolítica, es decir, no gobernar resultados, sino las condiciones que los producen, e identificar estas
dimensiones que son el gobierno de marcos, los procedimientos de revisión, los límites compartidos. Parece que perdimos a Eliodoro. Ya está. Ok, ¿volví? Ya Sí. volviste, Ok, sí. Ajá, no, ajá. entonces estos problemas ideológicos que mencionaba Budelio y que se ha estado tocando, es el viejo problema sociológico de lo que se llama las cámaras de eco, ¿no? Es decir, gente que está trabajando y viviendo en una cámara en donde solo escuchan lo que tienen en la cabeza y que constantemente eso se está viendo en las redes sociales. Eh, Tomé nota de la observación que hacía Concepción, muy importante, sobre las generaciones que están presentes. Yo me siento, como me dijo hace muchísimos años un planificador amigo, y lo practico, que somos sembradores de nubes que otros van a hacer llover. Y uno debe estar constantemente sembrando esas nubes. Algunos verán si las hacen llover y dónde las hacen llover, pero es parte de la tarea en la que estamos. Por eso estoy trabajando el tema de lo que yo llamo la superinteligencia, la sociedad superinteligente, que es aquel mundo en donde la inteligencia colectiva se une a las inteligencias artificiales en marcos éticos y culturales y en marcos institucionales. Entonces, cómo desarrollar esas condiciones es importante y ya se está haciendo en el mundo, se está haciendo en Taiwán, se está haciendo en Finlandia, se está haciendo en Singapur, en Estonia, en diferentes lugares se está trabajando ya cómo desarrollar una sociedad súper inteligente en la cual, o hiperinteligente, ¿no? Porque eso es distinto de la superinteligencia artificial, en las cuales puedan prosperar este tipo de iniciativas. Y creo que las nuevas generaciones ya vienen bastante habilitadas para eso y están avanzando en esa dirección. Pero en todo caso, no voy más allá. Estoy escribiendo unos artículos que ya he estado compartiendo, pero el libro que los toca a fondo va a estar a fin de mes en el mercado, en donde me meto a fondo con este tema, porque sí creo que nuestro problema es de pensar un poco en metapolíticas orientadoras para que a partir de esas metapolíticas bajemos a las políticas específicas. Y lo escribí pensando mucho en quienes como nosotros formamos think tanks, porque los políticos no leen. Los políticos lamentablemente funcionan con memos de una página o de media página. Entonces, dependen mucho de quién los orienta y quién los influencia. Entonces, el saber construir relaciones con los políticos, y no solo con los políticos, con todos aquellos que tienen instituciones, como tienes JAM, por ejemplo, que están tratando de influir en la formación de la inteligencia colectiva, pues es ahí donde se desarrolla lo que yo llamaría las metapolíticas, que están muy por encima de todo eso. Nuevamente, Concepción, gracias porque además me confirmaste mucho de lo que vengo pensando. Dios gracias. Creo que no estaba tan equivocado. Muchas gracias, Eleodoro. Yo te admiro muchísimo, porque además Es mutuo. te aprendo todos los días, ¿sí? Muchas gracias por tus comentarios. Excelente. Antes de seguir contigo, Eduardo, me gustaría decir dos cosas. Me gustaría comentar sobre sembrar en las nubes. Em, como algunos de ustedes saben, yo pasé 5 años en Haití dirigiendo una oficina de 200 personas. Y yo solía decir muchas veces lo que estamos haciendo hoy, de repente no lo vemos durante nuestras vidas, pero seguimos sembrando. Así que yo creo que es importante, nosotros que somos líderes, líderes de cambio en áreas muy difíciles, de compartir ese concepto. Número dos, quisiera mencionar que ahora hay 3 instrumentos que nos ayudan con el método, enmarcándome un poquito en lo que acaba de decir Eliodoro. Está el instrumento número 1, que es lo que Jerry Glenn encabezó, el informe de 11 páginas del comité, del panel que trabajó para
los presidentes de la Asamblea General de la ONU. Eso está en nuestro sitio, en el homepage, con todas las diferentes lenguas. Úselo, mándalo a la prensa, mándalo donde ustedes consideran y úsalo. Número 2, acaba de salir una carta del Club of Rome, Club de Roma. Yo tengo que poner eso en nuestro sitio. Si lo necesitan, con mucho gusto lo puedo mandar hoy. Eso es una carta muy importante que también tenemos que diseminar y tenerlo en español. Número 3, no hay que reinventar la rueda. Existe el AI Act de la Unión Europea, EU AI Act. Ya están en la segunda edición. Ningún país tiene que reinventar la rueda. Ese acta es formidable. También está en nuestro sitio. Entonces tenemos instrumentos. Lo que sí tenemos que ir aclarando a base de lo que dijo Heliodoro es cómo podemos llegar, ¿no? Tenemos mucha información, tenemos una capacidad intelectual, pero yo siento que no estamos construyendo bien los puentes para llegar. Como dijo Heliodoro, los tomadores de decisiones no lean, no tienen tiempo, no tienen deseo. Entonces nosotros tenemos que encontrar los instrumentos, los métodos y construir puentes, que eso estuvimos hablando ayer con mi querido amigo Juan Carlos Mora, que acaba de entrar. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Aquí estamos confabulando sobre qué podemos hacer en Costa Rica con este cambio de gobierno y vamos a aprovechar de todo lo que nos aportó esta mañana Concepción. Seguimos contigo, Eduardo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Lavarreta, por su exposición. Estuvo muy buena y algo que cruza Latinoamérica es la fragmentación en cuanto a los gobiernos que no siguen los proyectos. Es lo que usted señalaba, doctora, que pasa en México y también es un fenómeno que pasa en muchos países que, claro, comienzan un gran proyecto, en una gestión, pero después no tiene continuidad. Y eso nos diferencia del caso de China, que ellos sí que piensan a largo plazo, ¿ah? Y sin embargo, a veces hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, cuando habla de la ley de neuroderechos o de las comisiones de futuro, el éxito ha sido porque eso ha sido independiente de la gestión de gobierno de turno. Entonces, eh, eso es bien importante porque hay gente de diferentes visiones políticas que están en ese tipo de comisiones, entonces ellos pueden proyectar esas cosas, este tipo de cosas a largo plazo. De hecho, en River está don Sergio Vitar, que ha participado en esas instancias, también don Héctor Casanueva, y ellos han sido como aglutinadores. Ellos organizaron, por ejemplo, un encuentro con los presidentes de la República, expresidentes que se reunían con gente relacionada con cosas del futuro, y de eso, de estar con diferentes personas y pensando más en el país. Eso en cuanto a temas de futuro. En otros sectores ya de la gobernanza estatal no pasa lo mismo acá, pero sí pasa en eso del futuro y la ley de neuroderechos y temas de prospectiva. Creo que esas cosas unen a la gente, porque también como decía, de nuevo me recuerdo al embajador Casanueva, eh, si hay cosas que en el pasado nos dividen, tenemos que pensar en lo que nos une en el futuro.
Entonces creo que eso es como bien importante. Ahora, eh, creo que, y como a modo de crítica constructiva, creo que todo el problema de todas estas gobernanzas están hablando de inteligencia artificial, eh, falta convocar más a las partes más técnicas, eh, porque muchas veces la parte técnica va más rápida que la parte política. Entonces, vemos que hay normas jurídicas que en gobernanza se ven, se ven bien atractivas en una primera aproximación, eh, términos éticos que son relevantes, etcétera, pero a veces en la parte técnica eh, se enfrenta con serios desafíos porque en la parte informática de la ciberseguridad, eso va más rápido que, que la, que la gobernanza. Y eso yo he visto en las discusiones de diferentes normas de leyes y proyectos sobre gobernanza de inteligencia artificial en los diferentes órganos legislativos de América. Una propuesta, ¿m? Creo que sería las hackatones. ¿Qué son las hackatones? Las hackatones son unos encuentros, y eso nace de las comunidades de informática, de software libre, que se reúnen, por ejemplo, una tarde para solucionar un problema informático. Entonces, en las hackatones se reúnen equipos y todos trabajan de forma colaborativa y al final se arroja un cierto producto, algo que es tangible para la sociedad. De hecho, el espíritu colaborativo de las comunidades de open source, software libre, eso ha generado que llevan muchos años en la palestra dentro de las comunidades. O sea, la parte de colaboración ha sido como súper importante. Entonces, eh, imagínense cómo sería una hackathon para aplicación de inteligencia artificial en los procesos legislativos, para detectar señales de futuros en la parte legislativa. Entonces sería como un ejercicio bien interesante convocar a ese tipo de personajes, eh, por ejemplo, que están muchos en las universidades, y realizar como, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial para ver temas de futuro, como lo hemos hecho con María Elena Rua, que lo hicimos para el Colegio de Tamaulipas, que tuvimos una gran aceptación, y también lo hicimos con em, la Universidad Nacional de Trujillo también, en Perú, y claro, y muchas personas jóvenes, especialmente, como esa generación, creo que eso lo acercaría mucho a la parte de perspectiva tecnológica. Elaborar ese tipo de cosas, agentes de inteligencia artificial para detectar futuros, enfatizando en ciertos sectores y enfocados, por ejemplo, a la parte legislativa. Creo que ese tipo de cosas podría acercar a tanto la parte técnica, tanto la parte colaborativa y tanto una modernización de del ejercicio legislativo, porque muchas veces una parte va más rápida que la otra, y creo que ahí en ese contexto pueden todos aprender de todos. Así que eso sería, y excelente, doctora Concepción, muy buena y relevante eh, su ponencia. Y muchas gracias, doctora Yan. Gracias, Eduardo. Seguimos contigo, Daniel. Sí, muchas gracias, Jan. Voy a ser un poco breve, solamente quiero igual también felicitarte por tu excelente presentación y por el trabajo que has realizado, así como esta oportunidad para acompañarte en esta como innovadora forma de ver cómo integrar la gobernanza en nuestro país, que al principio lo podríamos ver, o al menos yo lo veía como un reto muy complejo por todas las capacidades técnicas que requería meter gobernanza anticipatoria y prospectiva en la legislación,
pero fue muy brillante la forma en la que lo haces, justamente creando como una cultura prospectiva en el legislativo de nuestro país. Y creo que es muy enriquecedor y solamente, pues de nuevo, felicitarte por el trabajo, agradecerte por dejarme acompañarte en esto. Y se me queda mucho lo que siempre me has dicho, ¿no? Como seguir tocando puertas para poder hacer las cosas distintas y pues por eso muchas gracias y muchas felicidades, Concepción. Pues me encanta que estés tan involucrado y comprometido. Y también te quiero decir, Daniel, que lo que acaba de decir Eduardo es algo que puedes tú aprovechar mucho, ¿sí? Con el grupo con el que estás trabajando en el Senado. Y creo que entre ustedes dos vale la pena que haya una retroalimentación directa para que se puedan enriquecer y tú puedas sumar esa visión tanto a la asociación que está trabajando en los temas de inteligencia artificial, ¿sí? Como al propio Senado de la República, ¿sí? Gracias, gracias además por tu apoyo, ¿eh? Sí, Oye, te gracias. escribió Jan, te escribió, perdón, te escribió Jerón diciendo, como estás tan absorbido por nosotros, ¿sí? Como diciendo, bueno, ¿qué no eras pasante del Millennium Project? ¿Sí? ¿Sí? Yo le voy a contestar, he estado un poco apurada, pero le voy a contestar para decirle todo lo bueno que has estado haciendo. De todas maneras, nos vamos a meter junto con Jan en todo lo del Club de Roma para lo que necesites. ¿Sí? Bueno, yo la semana pasada en una reunión de la OCDE, Sí. donde Jerry estaba encabezando un breakout room, yo sí mencioné tu excelente trabajo que presentaste el sábado pasado y intervine, dije a Jerry, you and I are sharing an intern who is excellent and has produced this. Entonces, Ya. espero que yo no metí la pata porque era un intento diplomático de decir, darle las gracias a él, ¿no? Porque no queremos estar peleando por tu tiempo ni tu energía. Eh, si no han visto la presentación de Daniel que hizo la semana pasada, ya está en nuestro sitio. Y también ese se llama regulación y gobernanza de la IA y es formidable y es un instrumento que puede ser muy útil en este contexto. También Daniel está trabajando, como acaba de decir Concepción, algo especial para el Senado que hemos venido comentando y a la medida en que tú lo vas perfeccionando, yo creo que también nos puede servir en otros países, Daniel. Así que bravo, bravo, bravo. Seguimos contigo, Eliodoro. Solamente dos reacciones a lo que estaba escuchando. Una, Eduardo mencionaba lo que permanece y es constante mientras cambian los gobiernos. Ustedes sabrán que en Venezuela digo, en Perú, hay en este momento un proceso de elecciones. Hemos tenido 8 presidentes que han ido cambiando en menos de 5 años. Es decir, tenemos un verdadero caos político. Pero en medio de ese caos político hay una institución que tiene 20 años funcionando muy bien, que es el Banco Central de la Reserva del Perú, que ha mantenido la situación económica más estable de toda América Latina en Mm. términos de inflación y moneda, gracias a que, mal que bien, todos los gobiernos, con todos sus caos, han respetado a esa institución. Por cierto, ya hay hay un candidato que dice que va a acabar con eso, pero en todo caso hasta ahora ha funcionado muy bien. Una segunda acotación. Cuando dije aquello, te escuchaba, Jan, sobre lo que está disponible. Hay mucho disponible en metodologías y en técnicas, es muchísimo. El problema es conceptos y métodos, y modelos, perdón, conceptos y modelos. Poder manejar culturalmente una pala. Una pala puede servir para sembrar papas o para romper cabezas. O sea, todo depende con qué base cultural acudes a todas estas disposición de herramientas que están múltiples por todos lados. Esto me parece muy importante ir enfatizando que progresivamente tenemos que ir creando cultura, porque si no, todos estos métodos y todas estas técnicas se vuelven estériles. Están ahí por cientos, cantidades enormes que nadie usa, se vuelven estériles.
Y bueno, y para terminar, quería felicitarlos. Yo voy a tener que retirarme nuevamente por la oportunidad de estar en estas cosas, Concepción. Qué bueno que hiciste esta síntesis maravillosa que voy a volver a consultar. Y Jan, muchas gracias por la invitación. Me despido con ustedes. Y adelante, estos muchachos como Daniel, pues es una maravilla. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias, Eliodoro, y gracias por todo tu sabiduría que has compartido con nosotros hoy para complementar la presentación de Concepción, que de eso se trata también, ¿no? De que haya un estímulo eh, teórico, conceptual y práctico, y un buen diálogo para que podamos ver cuáles serían las aplicaciones en la práctica y cuáles son los cuellos de botella que hemos tenido que enfrentar y superar, y muchas veces compartiendo cómo lo hicimos o cuáles han sido nuestros fracasos y que hemos aprendido de nuestros fracasos. Ayudemos de que no se reinventa otro tipo de fracaso en otro país. Entonces yo siempre he pensado durante los 25 años que trabajé en la cooperación internacional que deberíamos de tener una mejor forma de acudir a la memoria institucional para no seguir haciendo los mismos errores en diferentes países. Esta modalidad también nos ofrece una oportunidad, pero para eso tenemos que dejar el ego afuera, porque tenemos que entrar con humildad y decir, mire, yo insistí en esto y no me funcionó por tal razón o razones en mi carrera. Si yo hiciera una lista de mis éxitos y de mis fracasos, yo diría que la lista de fracasos sería mucho más largo que la lista de éxito. Y si tuviera que resumir sobre los éxitos, yo diría que lo más importante es algo que dijo Eliodoro: construir la cultura de cooperación a base de nuestro compartir y nuestra compasión humana. Con eso podemos mover montañas, y sin eso no logramos nada porque nos volvemos muy destructivos. Entonces, no sé quién más quisiera aportar antes que vayamos cerrando. Querida Concepción, ¿hay algo que tú quisieras añadir? En primer lugar, bueno, felicitarte, Jan, por tu persistencia, ¿sí? Pero creo que los éxitos se deben también a los fracasos, ¿sí? Y creo que esto es algo que siempre tenemos que recordar, ¿sí? En la medida en que nosotros nos fijemos una meta y la vayamos alcanzando y vayamos siendo un ejemplo para los demás y no nos desalentemos con los pasos que tenemos que seguir, creo que vamos a poder crecer juntos. Excelente. Yo aprendí muchas cosas de tu ponencia, pero me llevo una tarea muy importante y tú me lo diste. Mi tarea es que para el próximo año, en el ciclo 4, tengo que basarme en el Pacto para el Futuro. Tengo que meterme más en ese documento, caminar más en esos conceptos y desarrollar el ciclo 4, que se va a llamar Justicia Intergeneracional y Resiliencia Ética. Es un área muy amplia donde vamos a poder poner muchas cosas. Recuerdan que ahora estamos terminando con el ciclo 2, que se llama Las nuevas tecnologías y nuestras democracias. Nos falta pues el próximo, no el próximo sábado, en 2 semanas, María Elena Rúa con Eduardo Riveros nos van a hablar. Y después viene Hayato de Japón,
que está coordinando el Millennium Project y que es una persona muy interesante con su perspectiva desde Banco Mundial y el gobierno de Japón. Y después viene Erika de Lituania, también mirando la parte de la cultura prospectiva legislativa en Lituania. Así que tenemos algunas cosas interesantes llegando. Para el tercer ciclo, que comienza el 1 de agosto hasta diciembre, vamos a dar un salto al interior de nosotros y hablar un poquito de humanidad en ascenso, Humanity Awakening. Y tenemos una lista de personas, comenzando con nuestro querido Luis Ragno, que nos va a dar la primera sesión el 1 de agosto, y varios otros que han trabajado la parte de fortalecimiento interior, que es un aspecto, una dimensión crítico para navegar el futuro que estamos anticipando. Entonces, eso sería el tercer ciclo y ya les mencioné para el próximo año. Si tienen interés en dar una charla el próximo año, porque ya todo está programado este año, pero el próximo año, si quieren recomendar a una persona y por supuesto, si quieren invitar a personas que vengan a compartir este curso, ya estamos comenzando a certificar. Daniel, eres el primero, y ya estamos diseñando un certificado muy bonito para ti. Y tenemos una lista de 5 más personas que se van a certificar sobre la marcha. Así que vamos a ir extendiendo y ampliando esta iniciativa. Querida Concepción, yo nunca me doy por vencida, así que no te preocupes, mientras que se puede, seguimos adelante. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Jan. Es verdaderamente enriquecedor estar contigo. ¿Sí? Muchas gracias. Con todos de ustedes, y terminamos música, maestro.